Estamos aquí hoy para un nuevo devocional. Buen tiempo para la lectura, una expresión, quizá guiarnos, y la reflexión de la palabra algo le va a dejar. El tema de hoy dice, hasta que caliente el sol. El texto está en Nehemías, capítulo 7, versículos 1 al 4. Hay frases que son una especie de frases motivacionales, que encierran, muchas de ellas, formas y filosofías de vida. Una gran cantidad de frases, ¿no? y dichos populares a quien yo he aprendido en Olavarría. Y van inventando, así como las cosas van sucediendo. Esto es una filosofía de vida. Una de esas frases que se usan en el campo en Chile, y es respecto de las fiestas que se hacen, es hasta que las velas no ardan. Y bueno, ¿hasta qué va a ser la fiesta? Y hasta que las velas no ardan. Siempre yo tuve curiosidad por saber si esto tenía un asidero en algo. Y hasta que un amigo me explicó cómo era la cosa. Cerca de Lonquimay vivía mi amigo, el profesor de matemáticas, y dice que el lugar donde no hay electricidad, en aquel tiempo, ahora está todo electrificado, pero en aquel tiempo no había electricidad, entonces se ponía un velón, una vela grande, gruesa, así un velón, y se ponía ahí, grandote, al margen se ponía otros chonchones, otros velones, otras cosas, otras velas, y la fiesta duraba hasta que esa vela permaneciera encendida, hasta que la vela, el velón, esté ahí, hasta ahí en la fiesta, es decir, hasta que las velas no ardan. Así es que seguramente cada uno de ustedes conoce más de alguna frase que ha usado como motivadora o como una frase frente a algún chascarro o alguna situación, ¿no es cierto? Y ha sido como parte de la filosofía de la familia. Nosotros como familia tenemos un montón de frases que mi papá nos enseñó y eran motivadoras o simplemente eran parte de su filosofía de vida. Escuché una vez a alguien decir, dice, como dicen los Ulloa, y se mandó una frase. Es como que nosotros los Ulloa tenemos ciertas frases, ¿no? Es así. Y seguramente lanzó una frase que se usa corrientemente en mi familia. Pero ¿qué dice la Biblia a este respecto? Que es lo importante. Vamos al versículo 1 del capítulo 7 de Nehemías. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Misión cumplida. Se señalaron entonces la gente que iba a trabajar, de la tribu de Leví, son los que trabajaban, los cantores. Era una tribu, de las 12 tribus de Israel, 11 tenían terreno, territorio, campo, y una no tenía porque esa era la que se dedicaba al culto. Así que podemos decir, misión cumplida. Ya estaba levantado el muro, que es la gran misión, cosa de vital importancia para cualquier pueblo o civilización de aquel tiempo, ya que les protegía de invasores, demarcaba también los espacios. Además se habían nombrado ya las personas que se encargarían del culto y de la seguridad, cosa muy importante. Versículo 2. Mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Este versículo nos nombra dos personajes, el hermano de Nehemías y a uno que se llamaba Ananías, nombre corriente en Israel, Ananías, al que se describe como un hombre valiente y temeroso de Dios. Valiente y temeroso de Dios. Dice, fíjese que es interesante porque dice, varón de verdad, temeroso de Dios más que mucho. Los temerosos de Dios generalmente no eran judíos.
Y fíjese que él tomó un hombre que teóricamente no sería judío, un temeroso de Dios, pero valiente, y demostró más que muchos. Amaba a Dios sin ser judío. Se resalta el valor de un hombre en su relación con Dios. Versículos 3 y 4. Y le dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrar las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada uno en su turno y cada uno delante de su casa. Porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Acá se encuentra la expresión hasta que caliente el sol. Se interpreta como una expresión de que hay que hacer otras cosas. Primero, hay que cumplir otras metas antes que caliente el sol. O sea, hay un tiempo determinado para hacerlo. Por eso dice, no dejes de entrar gente, que trabajen en sus casas, que hagan lo que tienes que hacer. Es decir, tenemos premura en hacer, en estos casos, de construir aquellas casas que habían quedado a medio construir o estaban medio destruidas, ya sea para quienes habitan en este tiempo Jerusalén, como los futuros habitantes que habían de volver del cautiverio, hasta que caliente el sol. Lograr metas. Parecen importantes algunas cosas, pero hay otras que son importantes, también debemos hacerlas. Hermanos queridos, ¿cuánta premura hay en este tiempo de predicar a Cristo? Los tiempos se acortan y muchos se pierden sin haber escuchado nunca de Cristo. Por eso, hasta que caliente el sol, podríamos decir y usar este término, hay oportunidad de hablar todavía a los perdidos. Hablemos de Jesús, hablemos de Cristo, con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestras palabras, con nuestra verdad, con esto que es el libro más maravilloso que se ha escrito jamás. Mi papá, cuando yo era niño, me mandaba a comprar el diario. Y entonces me motivaba diciendo, vaya mi niño y llegue antes que se seque el escupo. Y escupía en la tierra. Entonces yo salía volando a comprar el diario. Por supuesto que yo llegaba y el escupo no se secaba, porque él se encargaba de mantenerlo mojado para que yo no pierda la motivación. El Señor nos tiene paciencia, pero un día el escupo se va a secar y el sol ya no va a calentar más. Yo les insto hoy día a que mientras tengamos tiempo, hablemos del Señor, prediquemos a Cristo. Hay tantos que se pierden sin conocerlo. Que Dios nos bendiga en este día.